alegra cuando su pueblo le alaba y bendice su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Qué poderoso que es Dios. Tomen asiento. En esta noche damos gracias al Señor porque, bueno, anoche tuvimos una proyección de una película que tocó nuestros corazones. Es importante a veces cuando uno se cimienta en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra, porque sabemos que a través de la misericordia, a través de la gracia, Dios comienza a derramar la unción de su Espíritu sobre nuestras vidas. Amén. Bendecimos también en esta noche a todos los que están allí conectados en internet, en www.bibliaabiertatv.com.ar. Amén. Así que le decimos bienvenido a aquellos también que sacan la radio al aire, y sabemos, amados hermanos, que el Señor está hablando, el Señor está tocando vida, corazones, y sabemos que cuando uno predica la palabra, Dios da los resultados. Amén. ¿Cuántos están alegres? Diga gloria a Dios. Vamos en esta noche a pasar a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en el libro de Génesis. Génesis. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra? ¿Ven? Amén. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 35, del versículo 1 al 4. Voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, como título, dice, Dios bendice a Jacob en Betel. Amén. Diga conmigo, Dios bendice a Jacob en Betel. Amén. Así comienza la palabra. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cuando huía de quién? Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantándose subió a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Amén. Y a su nombre. Qué bueno, amados hermanos, porque en esta noche Dios está en este lugar. Y Dios quiere tocar su vida. Dios quiere darle nuevas fuerzas. Y Dios quiere reestructurar las cosas que muchas veces nos suceden, las cosas que muchas veces nos acarrean problemas. Y en esta noche queremos, en el nombre del Señor, dar gracias, porque la palabra de Dios en esta noche va a hablar a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Diga gloria a Dios. Saben, amados hermanos, en esta noche voy a hablar y voy a introducir la familia, porque estamos en un tiempo donde tenemos que fortalecernos en el espíritu, tenemos que enfrentar las dificultades que acechan en nuestras vidas y no podemos dejar de parte a nuestra familia. Uno no puede dejar de parte a su familia, quienes son parte de nuestra herencia cristiana, porque nosotros sabemos que nuestras familias son la herencia que Dios nos ha dado, son aquellos que han estado al lado nuestro, aquellos que han compartido los momentos difíciles, los momentos felices, y tenemos que orar para que en este momento nuestra familia, ¿no es cierto?, que son nuestra herencia cristiana, no tenemos que dejarlas que se pierdan del Señor. ¿Amén o no? Amén. Decirle a que está toda, no tenés que dejar que el diablo te robe la bendición. Amén.
¿Cuánto lo cree? Diga gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dele a Él las palmas, que Él vive. La familia. La familia. Y saben, amados hermanos, Jacob, voy a hablar de Jacob, fue un hombre de Dios, pero al parecer tuvo fracasos. Muchos de nosotros a veces venimos a la iglesia, componemos nuestra familia, pero a veces pasamos por fracasos, a veces pasamos por luchas, dificultades, muchas veces bajamos nuestra guardia, muchas veces estamos orando para que Dios nos dé sabiduría para resolver ciertos problemas, ciertas actitudes que hay en nuestra vida. Y debemos de confiar y debemos de saber, amados hermanos, en el nombre del Señor, que Jacob tuvo fracasos como padre de familia. Fracasó. Decirle que está todo, fracasó. Y qué tremendo cuando la cabeza, el sacerdocio, el hombre que debe ministrar la casa, falle. ¿Están escuchando? Falle. Jacob falló. Y qué tremendo, amados hermanos, porque esta historia que les voy a hablar en esta noche habla de que Dios, porque Dios siempre quiere arreglar las situaciones, Dios siempre quiere aparejar el camino. Debemos de orar mucho por todas las familias de la tierra, para que Dios comience a tocarle a los sacerdotes, para que Dios comience a ministrar la familia a través de los sacerdotes, que son la cabeza de la familia, de la casa, para que ellos comiencen a ministrar nuestro hogar, para que podamos ministrar a través de la gracia de Dios y saber que todo lo que hacemos, lo hacemos bien para la gloria de Dios. Y es tremendo cuando en una familia la cabeza falla. ¿Amén o no? La cabeza falla. Decirle que está a tu lado, no falles como cabeza. ¿Me está escuchando? A veces fallamos. Y que Dios nos ayude para no fallar. Que Dios nos ayude para que podamos ser ejemplo. Para que podamos tener actitudes correctas. Para que podamos ministrar nuestra casa con sabiduría. Para que podamos ministrar nuestra casa con el temor de Dios. Sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para que nuestros hijos, nuestra descendencia sean bendecidos. Para que no venga sobre su vida nada malo, sino que nuestra familia sean edificadas en el amor de Dios. Y a su nombre. Saben, amados hermanos, en esta historia le vemos trayendo a Jacob de regreso al altar de Dios. Escuchen bien, porque la palabra dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, allí donde tuviste el encuentro cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Jacob estaba huyendo y en el medio de la huida tuvo un lugar, dice la palabra de Dios, que tuvo un lugar y es necesario, le digo yo a cada uno de ustedes, que hagamos regresar nuestra familia al altar. Que nuestras familias sean bendecidas a través de la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? Por eso hablo en esta noche y quiero hablarles con el amor de Dios. Comencemos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, a llevar a nuestra familia a un avivamiento. Llevemos a nuestra familia a adorar al Dios de poder, al Dios de gracia. ¿Amén o no? Y a su nombre. Ahora bien, ¿cómo debemos de hacerlo? Porque muchas veces, a veces uno dice, sí, tenemos que llevar nuestra familia a la adoración, al altar, pero tenemos que saber cómo hacerlo. ¿Amén o no? Decirle que está a tu lado, saber cómo hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos en primer lugar, escuche bien, necesitamos en primer lugar, volver a tener un encuentro con Dios. Volver a tener ¿qué? Un encuentro con Dios. Hoy la familia se derrumba porque no hay algo personal con Dios, no hay un encuentro personal con Dios. Por eso muchas veces los hogares se deterioran, muchas veces los problemas nos invaden,
porque no hay una consagración, no hay una vida entregada a Dios, no hay algo que realmente nosotros podamos hacer para que la bendición de Dios viva en nuestras vidas. ¿Amén o no? Y por eso vienen los fracasos, los tropiezos, y tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé esa unción, para que en el nombre poderoso de Jesús podamos llevar nuestra familia al altar. Amén. ¿Cuántos quieren llevar su familia al altar? Diga gloria a Dios. Al encuentro con Dios. Amén. A comenzar a activar esa fe, esa confianza, para que toda nuestra familia, nuestros hijos y los que vienen detrás nuestro siempre tengan el temor de Dios. Amén. Y a su nombre. Betel, escuche bien, Betel era el lugar asignado por Dios. ¿Qué era? El lugar asignado por Dios. Dios le dijo a Jacob: tienes que volver a Betel, ahí donde había tenido un encuentro con Dios. Y sabe una cosa, fue allí donde Jacob tuvo un sueño, después de haber engañado a su hermano Saúl. Tuvo un sueño, a su hermano Saúl tuvo un sueño, vio una escalera que llegaba hasta la presencia de Dios, y ángeles que bajaban y subían. Y Jacob dijo: cuán terrible es este lugar. ¿Amén o no? Cuán terrible es, porque es casa de Dios y puerta del cielo. Y nosotros sabemos que cuando uno se acerca a la presencia de Dios, cuando uno comienza a ministrar, cuando uno comienza a llevar a su familia la adoración, a buscar el temor, que vivamos bajo el temor de Dios, que podamos vivir confiando que realmente cuando ponemos nuestra familia en las manos de Dios, es ahí donde entra el temor y comenzamos a vivir rectamente y sanamente. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén o no. Amén. Y esa escalera que llegaba al trono de Dios, Jacob tuvo una experiencia hermosa. Por eso muchas veces nosotros hemos conocido, hemos sabido que solamente nosotros podemos vivir y depender solamente de Dios. Porque si uno no depende de Dios, si uno no entrega su vida en las manos de Dios, si uno no está protegido bajo la sombra de Dios, bajo las alas del Omnipotente, nunca vamos a progresar y nunca vamos a ver la bendición. Nunca vamos a ver la prosperidad en nuestras vidas. Pero qué bueno es cuando nos tomamos de la mano y caminamos juntos. ¿Amén o no? Comience a caminar juntos. Comience a buscar a Dios. Comience a meterse en las cosas profundas de Dios. Comience a adquirir sabiduría. Comience a buscar el reino de Dios para que las demás cosas vengan por añadidura. Hoy la gente no busca de Dios. Hoy la gente está viviendo livianamente. Por eso vienen los inconvenientes, por eso vienen las trabas. Por eso muchas veces perdemos la bendición de Dios, porque no hay un control en la familia, porque no hay una bendición en la familia, porque no estamos estabilizados en buscar la bendición de Dios sobre nuestras vidas para que se genere algo glorioso, para que se genere algo espiritual, para que dentro de nuestras casas no haya pelea, no haya rencilla, sino que en nuestra casa venga la bendición de Dios. Amén. Y a su nombre, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Por eso, escuche bien, Jacob tuvo la experiencia de que en ese lugar tuvo que sentir la presencia de Dios. Tuvo que sentir que Dios estaba ministrándolo. Y le entró un temor. Y le entró una confianza. Y le entró una seguridad de saber que él dependía de Dios. Estaba huyendo de su hermano Saúl porque lo había engañado, pero ahí cuando vio esa visión, dice que su vida fue fortalecida por la gracia de Dios. Y en esta noche Dios puede fortalecer su vida. En esta noche Dios puede fortalecer sus fuerzas espirituales. En esta noche Dios puede tirar por el suelo al diablo. ¿Cuánto lo cree? Diga gloria a Dios. En esta noche Dios puede generar una unción y las cadenas se van a romper y el Espíritu Santo va a descender sobre nuestras vidas. Dale fuerte esas palmas al que vive. Gloria a Dios. ¿Por qué? Escuche bien. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? A veces alguno dice, bueno, pasa el tiempo. Y sabe que la gente es muy descuidada en lo espiritual. La gente ya
no piensa, no vive bajo el temor de Dios, bajo las circunstancias que realmente Dios nos ha puesto en este camino. Porque tenemos que ser verdaderamente sabios para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando uno entiende lo que Dios quiere hacer con nosotros, uno se entrega, deposita su vida en las manos de Dios. Y no depende de las cosas que uno ve, sino depende de Dios. Depende de estar sujeto a la obediencia y a la bendición de Dios. ¿Y sabe qué? Jacob había tenido esa visión, ese sueño. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que nos pasa mucho a nosotros. A veces soñamos. A veces parece la grandeza. A veces parece que ya hemos tocado el cielo. Parece que ya no necesitamos más de Dios. Pero te digo en el nombre del Señor que todos los días uno necesita de Dios. Uno necesita cada día acercarse más al trono de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir el oportuno socorro. Si vos no estás tomado de la mano de Dios, si no estás bajo el amparo de Dios, si no buscas la seguridad en Dios, la confianza en Dios, vas a perecer, vas a perder lo que Dios te dio, amén o no. Y ninguno quiere perder lo que Dios dio, amén. Yo no lo quiero perder, amén. Lo quiero mantener y quiero cada día buscar más para que en el nombre de Jesús se rompa toda atadura y Dios me dé cada día más, me llene con su presencia. ¿Sabe qué? Porque los años son testigos de las cosas que nos ocurren. Por eso a veces mucho descuido y los años pasan y después todo se resuelve. Después todo Dios lo juzga. ¿Amén o no? Porque es así, Dios es el juez. Por eso quédate tranquilo, deja que Dios actúe. No te preocupes por los problemas, las dificultades, sino deja que Dios mueva su mano. ¿Amén o no? Y cuando Dios mueve su mano lo hace para bien, para bien. ¿Sabe qué? Pasaron 20 años. ¿Cuánto? 20 años. No sé cuánto tiempo hace que estás en la iglesia. Yo hace 46 años. Y digo, gloria a Dios, podrían ser 100 años. Porque cada día me lleno más de Dios y digo, cada día vivo mejor. Porque sé que estoy confiando en Dios. Porque sé que tengo la bendición de Dios. Porque sé que tengo el respaldo de Dios. Pasaron 20 años. A veces la gente dice, ¿y qué pasa? Yo estoy haciendo lo bueno, porque cuando uno experimenta algo glorioso en su vida, después se desprende de la bendición y pierde la visión. ¿Qué pierde? Visión. Y cuando uno pierde la visión, escuche bien, cuando uno pierde la visión, se mete en problemas. ¿Me escuchó? ¿Se mete en qué? En problemas. Algunos de ustedes quizá no sepa reconocerlo, pero cuando uno pasan los años, Dios es testigo de todas las cosas. Porque la palabra de Dios dice que nada puede quedar oculto a los ojos de Dios. ¿Es así o no? A veces la gente se confunde y dice, no, yo voy a hacer esto oculto, yo voy a hacer aquello. No, pero hay alguien que nos está observando. Hay alguien que está mirando nuestras acciones. Hay algo que nos está anotando todas las cosas que nosotros hacemos incorrectamente o correctamente. ¿Amén o no? ¿Sabe que pasaron 20 años? Y escúcheme bien, 20 años. Y cuando pasaron estos 20 años, Dios le habla a Jacob nuevamente. No sé cuántas veces Dios te habló. No sé cuántas veces viniste a la iglesia y Dios te dio una palabra. No sé cuántas veces viniste y Dios te amonestó en tal cosa. Porque a veces nosotros escuchamos la palabra y a veces hacemos oídos sordos, pero qué bueno es cuando uno escucha la palabra y dice, gloria a Dios, esto es para mí. Y dice, gloria a Dios, porque ahora lo voy a poner por obra. Amén. Pero a veces, ¿qué? Hacemos los sordos. O a veces entra por un oído y sale por el otro. Pero los años son testigos de las fallas, de los errores que nosotros cometemos. Pasaron 20 años, pero Dios le habla nuevamente a Jacob. ¿Y sabe qué le dice Dios a Jacob? Levántate. ¿Qué le dice? Levántate. Porque ¿sabe qué? Cuando uno comete errores, cuando uno comete fallas, cuando uno se desvía del camino de Dios,
se encuentra en un desierto que parece que está allí tirado en el camino, pero qué bueno que Dios tiene misericordia. Qué bueno que Dios siempre se acuerda de nosotros. ¿Amén o no? Y en esta noche Dios se está acordando de vos. No dejes que transcurran los años. No dejes que el tiempo pase. Vení a Dios. Escuchá la voz de Dios. Escuchá el llamamiento que Dios te está haciendo. ¿Sabe por qué? Dios le dice, levántate. Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel. ¿A dónde tenía que subir? A Betel, volver al lugar donde había tenido la experiencia, donde había tenido la visión, donde Dios lo había visitado, donde la presencia de Dios estaba en su vida. Tenía que volver a ese lugar. ¿Y sabe qué? A muchos hermanos les cuesta volver al altar. A muchos hermanos les cuesta volver a una vida espiritual. A muchos hermanos les cuesta entregar su vida por completo a Dios. Nos cuesta muchas veces dejar muchas cosas. Muchas cosas que a veces nos pone el enemigo en el camino, a veces nos cuesta dejarla. Pero qué lindo cuando uno se niega. Por eso la palabra dice, el que quiera seguirme, venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Y seguir a Dios no es fácil. Seguir a Dios es un camino donde tenemos que entregar nuestra vida. Donde tenemos que decir, bueno, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Amén o no? Pablo tenía la experiencia de que su vida había cambiado, que ya las cosas de antes eran diferentes. Ahora Pablo dijo, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Me está escuchando? Y ¿sabe por qué? ¿Por qué ese llamado? Porque Dios quiere que regresemos a la comunión con Él. Dios quiere que retrocedamos al pecado, a la desobediencia y que busquemos comunión con Dios. ¿Me está escuchando? Comunión con Dios. Si yo me pongo a preguntar, no sé cuál es el tiempo de comunión con Dios. ¿Cuál es el tiempo que tenés? La comunión que tenés con Dios, la experiencia que tenés. Porque realmente nadie lo puede saber, solamente vos y Dios. Vos y Dios. Y sabe, amados hermanos, que Dios le dice, bueno, tenemos que regresar a la comunión con Dios y cada familia debe tener su propio Betel, volver a la comunión con Dios, ¿amén o no? Volver a tener esa intimidad con Dios y volver a ser los mismos de antes, ¿amén o no? Y a su nombre. ¿Y sabe por qué? Porque tenía que dejar toda idolatría y adorar solamente a ¿quién? A Dios. Hay cosas que dejar, hermano. Hay muchas cosas que quitar que están aquí en el corazón. Y tenemos que adorar a Dios de corazón. Tenemos que adorarlo fervientemente, sabiendo que Él es el único, el poderoso. ¿Amén o no? Jacob, ¿sabe qué? Estaba pasando por una enorme crisis. Escuche bien, por una enorme crisis. Y toda esta crisis que estaba pasando Jacob era una crisis familiar. ¿Qué era una crisis qué? Familiar. Y qué triste cuando uno pasa una crisis familiar. ¿Es así o no es así? La familia se deteriora. Las cosas se van por el suelo. Se deteriora. Jacob estaba pasando por una enorme crisis familiar a causa de sus hijos. ¿A causa de qué? De sus hijos. ¿Y sabe qué? No era nada fácil porque, ¿sabe qué? Su hija Dina, escuche bien, su hija Dina fue violada. ¿Qué fue? Violada. ¿Sabe qué? A uno le violen su hija. ¿Sabe qué dolor en el corazón? A Jacob pasó esa experiencia por hijo que le habían violado a su hija. ¿Por qué pasó todo esto? Escuchen bien, habían violado a su hija y Jacob estaba pasando por esa crisis con sus hijos porque dice, sus dos hermanos, para decir los dos hermanos de Dina, los hijos de Jacob, tomaron venganza. Escuchen bien, tomaron venganza. Claro, porque cuando suceden las cosas después empiezan las venganzas. Después empiezan todas las cosas que son tremendas porque el enemigo comienza a buscar todas las cosas, a deteriorar todo y lo que uno siempre busca es venganza. Pero qué bueno es cuando uno deja la mano en las manos de Dios.
¿Amén o no? La crisis, violada una hija. Qué tremendo que debe ser esto. Su hija violada. Dice la palabra de Dios, sus dos hermanos se vengaron y el resultado fue una muerte colectiva y saquearon toda la ciudad. Sacaron toda la ciudad. Y Jacob estaba pasando por una tremenda situación. ¿Sabe qué? Jacob entendía que no había puesto el patrón espiritual dentro de su familia, que era Dios. Y alguno me dice, ¿cómo? Jacob. Pero estaba pasando por una crisis espiritual. Estaba pasando por un problema familiar. Estaba pasando por un tremendo dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque durante esos 20 años él no supo tomar el control de su familia. Porque no pudo tomar las riendas de su casa. Porque todo se le escapó de las manos. Y hoy tenemos que orar, amados hermanos, para que en el nombre del Señor nuestras familias sean bendecidas. Para que nada se nos escape de las manos. Amén. Amén. Para que nada se nos escape de la mano. Decirle que está todo para que nada se te escape de las manos. ¿Sabe por qué? Le digo en esta noche. Ahora, más que nunca, la familia debe cuidarse, amarse y respetarse. Respetarse. Hoy, quizás hay en familia agresividad, pero tenemos que orar para que Dios ponga paz. Para que Dios solucione los problemas, ¿amén o no? Para que podamos ser conducidos por la mano de Dios. Porque todas esas cosas las hace Dios, ¿amén o no? ¿Y sabe qué? Necesitamos sacar los ídolos que hay en nuestra familia, ¿amén o no? Decirle que está todo, necesitamos sacar los ídolos de nuestra familia. ¿Amén o no? Y a su nombre, denle un aplauso al que vive. ¡Aleluya! La libertad, escuche bien, la libertad, la falta de control. Y debemos de orar para que Dios nos dé control para nuestra familia. ¿Amén o no? Porque hoy la familia está descontrolada. ¿Es así o no es así? Está descontrolada. Hoy no hay respeto. Hoy no hay afinidad. Hoy parece, por eso a veces decir nuestros hijos, quitar la idolatría. Porque a veces los hijos nuestros están más amando las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Me está escuchando? A veces dejamos que nuestros hijos estén hacia la deriva y no quitamos esa idolatría y no ponemos orden en la casa. Pero que Dios nos ayude para que seamos buenos sacerdotes, para que seamos buenos ministradores de la palabra, ¿amén o no? Y a su nombre. ¿Sabe qué? Jacob había permitido que la idolatría invadiese su casa. Había idolatría, invadió su casa. ¿Y sabe qué? Raquel, su mujer, escuche bien, Raquel, su mujer, fuera la principal idólatra que tenía escondido los ídolos de su padre. Tenía escondido los ídolos de su padre y estaba allí quitando la bendición. ¿Cuántas cosas hay que están escondidas? ¿Cuántas cosas que hemos enterrado y que todavía no las hemos sacado a luz? Hermano, en el nombre del Señor tenemos que comenzar a generar una generación de bendición. Tenemos que comenzar a generar gente de bendición, ¿amén o no? Y a su nombre. ¿Sabe por qué? Lo primero que hizo, escuche bien, antes de subir a Betel, fue despojar a su familia de todos los ídolos que tenían. Dice la palabra, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros, ¿qué? Vestidos. ¿Amén o no? Mudad vuestros vestidos. Dios nos ha dado ropa resplandeciente.
Nosotros tenemos que ser una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Me está escuchando? Sin mancha, sin arruga. Cuántas cosas que estamos ocultando. Cuántas cosas que a veces lo decimos a través de la palabra de Dios y no nos gusta. Pero qué bueno es conocer la palabra de Dios, la verdad. Y decir, bueno, yo quiero ponerme en las manos de Dios. Y quiero volver al altar, a las familias, quiero volver a la adoración. ¿Amén o no? Hoy es el tiempo de volver a la adoración. ¿Amén o no? ¿Cuántos quieren volver a adorar a Dios? Diga, y a su nombre. Y a su nombre. Denle un aplauso al que vive. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Jacob entendió y dijo, bueno, a la familia, ya no es tiempo de que sigamos adorando ídolos que no son dioses. Que estamos adorando dioses que no son el Dios verdadero. Tenemos que quitar esto, tenemos que hacer esto, tenemos que mudarnos las ropas, tenemos que vestirlos con ropas nuevas, ¿amén o no? Se dio cuenta de que ya era hora que su familia adorara solamente a Dios. ¿Amén o no? Solamente a Dios. ¿Sabe por qué? Cuando venimos a Dios, Dios nos da vida nueva. ¿Es así o no es así? Nos da un vestido nuevo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Cuando anduvo allí mendigando, cuando estuvo dando de comer a los cerdos, cuando volvió a su casa, su padre ¿qué hizo? Le puso vestiduras nuevas. Le sacó la ropa andrajosa y le puso vestidos nuevos. Quizás, amados hermanos, en esta noche, muchos de nosotros necesitamos que Dios nos ponga ropas nuevas. Necesitamos que Dios nos dé la palabra justa, exacta, para que cada uno de nosotros podamos tener esa visión espiritual, que podamos cambiar la mente, que podamos cambiar el corazón y que Dios ponga la bendición espiritual en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos quieren recibir este milagro? Diga gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, dale un aplauso al que vive. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. En esta noche, hermano, como todos aquellos que están conectados por internet, quizás en este momento muchos de ustedes necesitan volverse a Dios, cambiar actitudes que muchas veces se generan en nuestra vida. Necesitan en este momento regresar al altar, a la comunión, a la bendición de Dios. Y qué importante cuando uno se vuelve a Dios y cuando uno comienza a buscar esas cosas que renuevan nuestra vida, que renuevan nuestro espíritu y que nos dan fuerza para seguir adelante y vencer todos los obstáculos que el enemigo pone. Y es importante para que en esta noche Dios toque tu vida, para que en esta noche Dios toque tu corazón, para que en esta noche toda esa crisis familiar sea reprendida en el nombre de Jesús. ¿Amén o no? Ahí donde estás, cerrá tus ojos, alabado sea Dios, bendito sea el Señor, que nos guardó, que nos bendijo y que nos dio su presencia para que nosotros podamos recibir lo que viene de parte de Él. Qué tremendo fue para Jacob cuando estaba pasando por esa crisis espiritual, durante esos 20 años que se apartó de Dios, que permitió que su casa no fuera gobernada por Dios, sino que tuvo que pasar esa crisis de sentir esa palabra tan fuerte: tu hija fue violada, tu hija fue violada. Sus hermanos comenzaron a tener el odio, el pensamiento de la venganza. Hoy la gente solo piensa en venganza. La gente piensa, me la hiciste, me la pagás. Pero Dios dice que Él es amor y que Él dio su vida por mí y que dio su vida por ti. ¿Sabes una cosa en esta noche? Cuando uno pasa por situaciones adversas, es bueno cuando uno viene a Dios. ¿Sabe? Hoy
debemos de sacar. Y yo les pido en el nombre del Señor de todo corazón, ore por sus hijos, ore por sus hijos, ore. Ore para que toda su familia rinda su vida a Dios. Pero ¿sabe qué? Tome el control. Sea un buen sacerdote. No deshonre a Dios. No deshonre a Dios. Sea un buen sacerdote. Ministre su casa. Lleve a sus hijos al altar, a la adoración, a la oración, a la comunión con Dios. Quizás muchos de ustedes han tenido experiencias hermosas. ¿Sí? Y todos los que estamos aquí, lo puedo decir porque conozco a cada uno de ustedes, qué bueno es que las experiencias que han tenido han sido experiencias de gozo, de bendición. Pero han pasado los años. Y cuando los años pasan, las cosas suceden. Por eso quizás está pasando el tiempo, están pasando los años. Y todavía no has tomado una actitud. Pero en esta noche Dios te dice que entregues tu corazón, que entregues tu vida. Que dejes de vestirte con las ropas andrajosas que nos ensucian, que nos alejan de la comunión de Dios, y que te pongas las vestiduras espirituales para que pueda resplandecer la gloria de Dios en tu vida. Comenzá en el nombre del Señor a ministrar tu vida. Deja que Dios haga todas las cosas. No te apresures a los planes de Dios, sino deja que Dios tome control de todas las cosas. Y ahí como estamos con nuestros ojos cerrados, vamos a cantar una canción, y quien quiera venir, sentir que cuando cantamos esta canción quiera venir aquí adelante para regresar a Betel, al lugar del encuentro, al lugar de donde se siente la comunión con Dios, quieras venir aquí adelante mientras cantamos esta canción.